quiero dar los buenos días a Diego Bernardini. Diego, gracias por atendernos, gracias por acompañarnos este año. ¿Qué tal, Paola? Buenos días y gracias a ustedes por el llamado. Diego, decíamos, no sé si estabas escuchando, pero primero que este tiempo nos genera un empezar a pensar. Yo me acuerdo, te voy a contar una infidencia, que yo ya lo he contado al aire esto. Mi abuela era de las abuelas que estábamos en el 2, 3 de enero más o menos, y todavía no habíamos llegado a los Reyes, y ella ya estaba pensando y preguntaba, che, ¿y qué vamos a hacer para las fiestas? Era como un momento muy especial, era como... Había que programarlo durante todo el año y todos la gastaban, imagínate, ¿no? Porque le decía, bueno, Balbina, ya empezaste, todavía no terminamos todavía no se secó el pan dulce y ya empezaste a programar para... Pero digo, esto que se genera de manera inconsciente en todos nosotros, en este año de pandemia, no va a pasar diferente. Digo, estas sensaciones también se generan ahora, la situación es diferente. Sí, vos lo dijiste en la introducción, ha sido un año realmente totalmente atípico, excepcional, y la realidad es que todavía estamos en medio de esta transición, en medio de este camino que realmente ha sido muy dramático para todos. Creo que más que nunca en estas fiestas que se están viniendo, la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes, y entiendo muy bien porque soy de los de tu abuela, porque como mi cumpleaños es el 4 de enero, para mí era todo un proceso que se iniciaba, exactamente. Entonces, la realidad es que de una forma u otra, para todas las familias, para todas las personas, estas son épocas muy especiales. Y tenemos que entender... A mí me parece primero que me gustaría dejar de esta charla es que así como hemos mostrado que la población, que la comunidad confinó muy bien, se encerró muy bien en sus casas, también tenemos que tener la misma conducta para desconfinar, para volver a salir, digamos, de alguna manera a la calle, a esa forma de libertad, a la movilidad, lo que implica movernos entre casas dentro de nuestras ciudades y demás. Entonces, así como se confinó bien, creo que es importante que desconfinemos bien. Ya tenemos ejemplos de ciudades, de países que no lo han hecho y que hoy están sufriendo de una manera desmedida la segunda ola. Claro. Y lo segundo que a mí me gustaría decir es que claramente estas fiestas, estas Navidades, este Año Nuevo van a ser distintas. Y van a ser distintas implicando un sacrificio, porque vamos a tener que sacrificarnos particularmente en nuestro país, donde las fiestas de alguna manera dan inicio a una temporada estival, a una temporada de vacaciones. Claro. Y si hay algo que no queremos, es que las fiestas de Navidad y de Año Nuevo se conviertan en internaciones, en ingresos hospitalarios a mediados de enero para Reyes y que, por supuesto, nos arruinen todo lo que significa enero y febrero. Tal cual. En esto que decíamos, bueno, Diego, vos sos médico, incluso vos podés hacer referencia desde la medicina también en esto, respecto de esto, ¿no? Pero ¿cuántos casos hubieron luego de o a consecuencia de el Día del Padre? A consecuencia de el Día de la Madre. Bueno, ahora, eso que en realidad uno pensaba que eran un montón de juntadas o un montón de reuniones sin conciencia, digamos, o sin cuidado, con lo que es el 24, el 25, el 31, el 1 y todo enero, puede ser todo eso que lo estamos ejemplificando en el Día del Padre o en el Día de la Madre, a la enésima potencia. Exactamente. Mira, Paola, lo estamos viendo hoy en Europa. Europa acaba de terminar la temporada de verano y hoy está más que nunca preocupada por lo que es la segunda ola. España está en pleno confinamiento, están descendiendo los casos, pero lo mismo está ocurriendo en Reino Unido, lo mismo está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en Italia. Entonces me parece que tenemos que aprender de esos ejemplos, de esos países. Y me parece que por sobre todas las cosas tenemos que entender que pequeñas medidas nos pueden hacer tener muy buenos resultados. Lo primero de eso es entender cómo vamos a conformar ese grupo de personas que van a llegar a nuestra casa, que van a llegar a la cena, ya sea la de Navidad o la de Año Nuevo. Tenemos que entender que hasta ahora lo que mejor se ha probado es entender el grupo como una cápsula en aquellos que son conviventes y aquellos que no. Claramente, cuando el grupo sea más cerrado, va a haber mucho más margen de seguridad para evitar contagios. Claro. También
respecto de este grupo, tenemos que entender el número de personas. Hoy sabemos que el grupo de personas no debería exceder de las 6, 7 personas, en todo caso 10 si consideramos a los menores. Entonces, esto no es un dato banal, no es un dato menor, esto es un dato muy importante que tenemos que considerar. ¿Qué tipo de personas van a asistir a nuestra casa? Y el número de personas. También tenemos que pensar en la exposición que se va a dar. ¿Cuánto tiempo vamos a estar juntos en esa casa? Tenemos que pensar en una cena no solo pequeña en cuanto a cantidad y número, sino también pequeña en lo que significa toda esa ceremonia. Claro. Si bien hay muy poca evidencia, es muy poco probable, está demostrado, que se provoquen contagios por el manejo, por lo que significa la cocción de los alimentos. Tenemos que pensar en el lugar, y nosotros en ese sentido, en un país como Argentina, más allá que Río Negro claramente tiene una meteorología, una temperatura diferente a lo que puede tener otras partes de nuestro país. Sí. En nuestro país estamos en plena temporada de verano, por lo cual es mucho más fácil buscar espacios abiertos al aire libre, donde circule el aire. Y bueno, ahí nosotros, fíjate, estamos viendo una imagen de claramente, no sé si la estabas viendo vos, Diego, una imagen eran como 20 personas en una mesa, y la tenemos en pantalla, en donde claramente esto no puede suceder esta Navidad. Esto así no puede suceder. De ninguna manera, no puede suceder. El lugar es importante, y voy a hacer hincapié entonces un par de cosas que mencionás, tomando en cuenta estas fotos, que no ha sido la única. Lo hemos visto con funcionarios, lo hemos visto en jugadores o en deportistas, lo hemos visto en otras situaciones. Tenemos que pensar en la duración de esa ceremonia, de esa mesa, tiene que ser más corta. Estamos pensando de elementos que, si los consideramos, vuelvo a decir, disminuyen considerablemente la posibilidad de contagio, aunque claramente no la elimina. Claro. Y lo último que quiero hacer referencia es la conducta. ¿Qué conducta vamos a tener o van a tener esas personas que estén sentadas alrededor de la mesa? Es importante utilizar, aunque estemos dentro, aunque sea un lugar abierto, aunque sea un lugar con aireación, que hoy sabemos que eso es fundamental, utilizar máscara, cubrebocas. Eso es muy importante. Y no hay que hacer, como alguna vez hemos leído, esa cuestión de que, bueno, nos juntamos con las personas mayores de nuestra casa, pero los mayores en otra habitación y el resto del núcleo familiar en el salón principal, por llamar así. No, integrémonos, integremos a la familia, integremos a esos mayores que no pudieron ver, que no pudieron abrazar, que no pudieron sentir a sus afectos, pero con mucho cuidado. Y el cuidado no depende del mayor, porque el mayor no es el responsable, sino que es la víctima, sino que responde de las personas más jóvenes, que muchas veces, por no decir en la mayor parte de los casos, son portadores asintomáticos. Por eso, y con esto cierro la idea, es importante que si esas personas que están invitadas, que van a asistir a esa cena de Navidad o de Año Nuevo, y los días previos tuvieron fiebre, dolor de garganta, perdieron olfato, se sintieron decaídos, es importante que no asistan. Claro. Es importante que no asistan. Claro. De cualquier modo, Diego, tenemos que ser conscientes de que el riesgo no lo podemos evitar. Pensaba mientras vos hablabas, ¿no? Decíamos estar con barbijo, con cubreboca o con máscara. Pero la verdad es que después llega el momento de la cena, el de comer. Y hay un montón de cosas a tener en cuenta. Entre ellas uno dice, pero vienen nada más que, no sé, mis hermanos. Nada más que mis hermanos. Está bien, no hay riesgo. Te dicen, no hay riesgo, pero a lo mejor ese hermano tiene un negocio y atiende gente, y su esposa hace otras cosas, y sus hijos jugaron con otros chicos, y entonces en realidad los contactos fueron muchos más. Y esto a lo mejor parece una conversación que pudiéramos tener, Diego, vos y yo, si nos encontramos afuera en la vereda, pero digo, es algo que tenemos que hablar también, porque no somos conscientes de la cantidad de personas que no son de nuestro, que no convivientes o de nuestro contacto estrecho, que tienen contacto con otras personas. No somos conscientes de esa cadena que se genera de manera posterior. Y entonces, llegado el momento de la fiesta, llegado el momento de la cena, cuando ya todos se hayan sacado sus barbijos, sus tapabocas, pensar dónde los dejaron,
que no lo toque otro, pensar en no compartir los tenedores, los cuchillos, pensar en, por ejemplo, yo como organizadora pienso en ponerle el nombre al vaso y al plato de cada persona. ¿Por qué? Porque después no solo pasa eso, sino que después llega el momento del brindis. Y en el brindis, Exacto. Diego, el momento del Paola, brindis, el mira, momento del abrazo. En salud pública, en epidemiología, se define riesgo como la probabilidad de que un hecho o un evento ocurra. La realidad es que el riesgo cero no existe nunca, siempre hay una posibilidad. Y como vos decís, no solo no somos conscientes, sino que desconocemos qué tipo de conducta puede tener ese familiar o esa persona que va a venir a nuestra casa. Por eso vuelvo a insistir con esto. Son medidas que tenemos que considerar. El tamaño del grupo, quiénes son, cómo se van a cuidar dentro, el lugar donde lo vamos a hacer, la duración y, por supuesto, la conducta. La conducta es fundamental. Vuelvo a la idea del inicio de nuestro diálogo. Estas fiestas van a ser diferentes, van a exigir un sacrificio, pero no van a ser así el resto de nuestras fiestas. Hoy, hace apenas unas horas, en Reino Unido ya se aprobó la licencia para la primera vacuna. Va a ser la primera de unas cuantas, pero va a ser un proceso que, si todo va bien, va a ser que en el próximo 2021, dentro de un año, podamos muy probablemente celebrar las fiestas, quizás como antes o por lo menos con más laxitud de lo que hoy estamos hablando nosotros. Pero a mí me parece fundamental considerar que en nuestro país, en Argentina, estas fiestas no se conviertan en una segunda ola a finales del mes de enero y principios de febrero, porque no olvidemos que nuestro año administrativo, nuestro año escolar, nuestro año legislativo comienza en marzo. Hoy estamos viendo esto en Europa y en otros países. Entonces me parece fundamental poder pensar esto que vos decías al inicio, o sea, pensar esto como una carrera de largo aliento, como una maratón, donde tenemos que pensar en el largo plazo y no solo en una época que realmente es muy linda, es de felicidad, es de encuentro, como son las fiestas, pero después de las fiestas sigue el año. Me parece que ahí es donde tenemos que pensar. Tal cual, Diego, porque además, si uno se pone a pensar, uno dice todo esto que hemos corrido, vayamos otra vez al ejemplo, ¿no? Todo esto que hemos corrido, que no sea en vano. Pero lo cierto, y esto coincidirás conmigo, y por eso estamos haciendo esta charla que mucha gente dirá, ay, pero estoy tan cansado, pero estoy tan... Sí, y yo también, y vos seguramente también. Pero lo cierto es que pasa, y por eso esta charla, que cuando uno de pronto se encontró con la familia, ay, listo, se fue de la mente la pandemia, se fue. Y nos encontramos y nuevamente estamos haciendo cosas que eran naturales hacerlas antes y que ahora tenemos que hacerlas más pensando en lo que estamos haciendo. Digo porque uno tenía movimientos inconscientes, Diego, qué sé yo, el interactuar con el otro. No pensábamos cómo lo hacíamos. Bueno, ahora esta pandemia nos ha obligado a no parar. Pensemos a cuánta distancia estoy de vos, si vos agarraste esto o no lo agarraste. O sea, estas cosas que cuando uno empieza, se junta con la familia y vuelve a sentirse como el año pasado, se olvida. Y esto es lo que no puede pasar estas fiestas. Es verdad, Paola, vos estás hablando de algo que ya hay evidencia, que ya hay documentación escrita y que se llama fatiga pandémica. Hace ya muchos meses que estamos, digamos, en una situación de pandemia que es global y en una situación de encierro, de confinamiento que por supuesto depende de cada uno de los países. Si vos colocás en Google, en inglés, el confinamiento más largo del mundo, en los primeros 5 artículos aparecen 3 de Argentina. O sea, Argentina es el país que ha estado encerrado, cuya población ha estado encerrada más tiempo. Y esto claramente provoca lo que vos decías, una fatiga. ¿Qué es lo importante de la fatiga? Lo importante es que altera la percepción de ese riesgo que nosotros estábamos hablando. Claro. Entonces, nuestra percepción del riesgo disminuye, cambia, empezamos de alguna manera a descuidarnos, a veces conscientemente, pero a veces inconsciente porque ya estamos cansados, estamos hartos de la situación que estamos viviendo. Y muchas de estas personas que están cansadas, que están hartas y que están sufriendo, son las personas mayores, porque cuidar, proteger a las personas mayores es mucho más que encerrarlas en la casa. Es, por ejemplo, si vamos a cenar en Navidad, cuidarnos con el cubreboca,
con la distancia física, que no es distancia social, porque estamos compartiendo con ellos, pero cuidarlos y protegerlos de muchas maneras. Invitarlos, por ejemplo, a caminar al aire libre, al sol, reunirnos con ellos. Y te voy a dar algo que es muy interesante y que también se publicó hace poco tiempo, el abrazo con cubreboca, sosteniendo la respiración, con las caras en dirección diferentes y que no sea mayor a 8 o a 10 segundos. Eso es posible. Podemos abrazar a las personas mayores y cuidarlas si, por ejemplo, lo hacemos de esta manera. Perfecto, diste con eso ya, qué loco, porque te escuchaba y digo, ay, voy a estar así, voy a estar 1, 2, 3, 4, 5 pensando, pero digo, acabas de dar una buena noticia, digamos, el abrazo está permitido. Solo que, bueno, conscientes de esto que decís, como todo lo que estamos hablando, ¿no? Todo está permitido, pero absolutamente conscientes, no dejar pasar estas cosas. Efectivamente, es más, y te voy a decir algo, no hace falta contarlo porque está comprobado, está medido, que un abrazo en promedio no dura más de 10 segundos. Entonces, vuelvo a repetirte, cubrebocas, mirando para direcciones opuestas, sosteniendo la respiración, no más de 10 segundos y, por supuesto, abrazando con el alma y con el corazón. Tremendo, tremendo. Diego, muchísimas gracias. Primero, por haber compartido durante este año este desafío que era empezar a entender un poco más la vida después de... Y por acompañarnos en esto de acompañar a los otros que estaban del otro lado. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Espero retomar el contacto, por supuesto, y te dejo unas palabras finales, si querés, para nuestra teleaudiencia. Mira, el agradecido soy yo, un abrazo muy fuerte, mi deseo de unas felices fiestas y recuerden esto, no vamos a vivir el resto de nuestras vidas en confinamiento y en pandemia. De a poquito ya se van sabiendo algunas cosas, de a poco los protocolos de vacuna están avanzando y mi agradecimiento, Paola, a vos, a Adriana, a la producción del canal por este espacio, este diálogo que en realidad es un encuentro que hemos compartido y que ojalá haya ayudado a que las personas mayores se sientan un poco mejor. Así es, en buena hora. Felices fiestas para vos también. Nos reencontramos la próxima. Un abrazo muy fuerte, cuídense mucho.